Vayan abriendo sus Biblias, por favor, en Romanos, capítulo 5, versículos hoy vamos a ver del 1 al 11. Romanos capítulo 5, versículos del 1 al 11. Antes de comenzar voy a orar por la palabra. Por favor, cierren sus ojos. Dios mío, Señor, Padre amado, te doy gracias por este día. Gracias porque es tu día, Señor, y venimos a adorarte, a alabarte, a bendecir tu nombre. Te pido, Señor, que en esta mañana tu Espíritu Santo me esté usando, Señor, para predicar tu palabra con eficacia, que tu palabra, Señor, llegue a los corazones de las personas, que tú, oh Espíritu, obres en el corazón de las personas para que el mensaje pueda ser de edificación para tu cuerpo, oh Cristo. Dependemos de ti, sabemos que tú eres el que obra, el que nos santifica, el que salva, y por eso, Señor, te pido, te ruego que en esta mañana estés obrando el día de hoy a través de la predicación de tu palabra. En el nombre de Jesús te doy las gracias, oh Padre. Amén. Muy bien. El título del sermón del día de hoy es Los resultados de la justificación. Como ya habrán podido ver algunos en las redes sociales, en Facebook, el título es ese, Los resultados de la justificación. Y bueno, hermanos, como ya saben, esta es la cuarta semana ya, hoy es la cuarta semana que venimos hablando acerca de este tema, acerca de la justificación solamente por la fe, ¿sí? Hoy vamos a terminar con ese tema, creo que ya todos quedó más que claro, que todos han entendido, y para los que vienen por primera vez, ser justificados es ser declarados justos delante de Dios por la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y hermanos, a pesar de que hemos venido ya 4 semanas viendo este tema de la justificación, muchas veces no logramos entender la magnitud de lo que esto significa. Muchas veces, hermanos, no logramos entender los beneficios que obtenemos al ser justificados, al ser salvados, al ser redimidos y reconciliados con Dios por medio del glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Somos como un hombre, imagínense un hombre que ahorró por tanto tiempo, por tantos años para comprarse un auto último modelo, y este hombre se compra, vamos a imaginar, un modelo Ferrari. Se compra, este hombre está emocionado, está feliz, lleno de gozo porque se compró ese hermoso auto. Y bueno, él lo guarda en el garaje y él decide sacarlo. Llega el domingo y dice, bueno, voy a ir a la iglesia con este precioso auto. Y en el transcurso que está yendo hacia el garaje, le entra un miedo, le entra una inseguridad, un pánico, y se pone a preguntarse, no, pero si saco este auto, la gente por envidia lo puede rayar, o capaz me choco, o capaz me lo pueden robar, dice. Así que le entra esa inseguridad y decide, bueno, no lo voy a sacar esta vez, simplemente voy a prender el motor para ver qué es lo que se siente. Entonces este hombre agarra, prende el auto y suena, y siente el motor, siente la potencia, los caballos de fuerza, las paredes tiemblan, todo. Y él lleno de gozo dice, wow, sí. Y de ahí lo apaga y no lo saca. A la semana siguiente llega el domingo y también va y dice, esta vez sí lo voy a sacar, voy a disfrutar de mi auto, dice. Va de nuevo. Y de nuevo le entra esa inseguridad, ese miedo, y de nuevo agarra, decide prender el motor, se siente el motor, se siente la bulla, y entonces la gente de afuera que pasa dicen, ¿qué está pasando acá?
¿Por qué escuchamos esta bulla, este alboroto, ese señor gritando, tengo mi Ferrari, wow? Pero la gente no sabe, pasa por ahí, escucha ese alboroto y dice, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y por qué les cuento esto, mis hermanos? Porque muchas veces la iglesia, nosotros, nos hemos vuelto así, como este señor. Nosotros no tenemos un Ferrari, pero tenemos la mejor noticia del mundo, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio significa buenas noticias. Tenemos la mejor noticia del mundo y no la compartimos. Nos la guardamos para nosotros. Nos encerramos en estas 4 paredes, en la iglesia, venimos a adorar a Dios, a disfrutar a Dios, pero no salimos de ahí. Y en nuestras casas también adoramos a Dios, ponemos alabanzas y hacemos bulla, alboroto, y los vecinos capaz también se preguntarán, qué raro, ¿qué están disfrutando? Parece que hay una fiesta ahí. Pero no compartimos, hermanos, esta buena noticia. Nos hemos convertido como este hombre, llenos de miedos, llenos de inseguridades, y a veces solamente compartimos el Evangelio en eventos especiales, en ocasiones especiales, como el día de ayer, que estuvo muy hermoso, por cierto, el evangelismo en el Parque Lineal, y lo hemos reducido a eso, a momentos, a campañas evangelísticas, y nos hemos vuelto egoístas, hermanos. Nos hemos vuelto egoístas y solamente nosotros disfrutamos de los beneficios de esta salvación tan grande que hemos tenido por la justificación, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y por eso, mis hermanos, es que el día de hoy, el apóstol Pablo, luego de haber ya hecho una tesis en estas 3 semanas que hemos venido viendo, y hoy es la 4ª semana, de lo que es la justificación por fe, o sola fide, como nosotros le llamamos, ahora él nos va a mostrar y nos va a recordar cuáles son estos gloriosos resultados, estos gloriosos beneficios que nosotros obtenemos por la justificación. ¿Y para qué esto, mis hermanos? Para que nos motive a nosotros, para que nos mueva a compartirlo. Así que ahora sí, acompáñenme, abran sus Biblias, por favor, en Romanos capítulo 5, versículos del 1 al 11. Romanos 5, del 1 al 11, dice así la palabra del Señor. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo, Cristo murió por los impíos, porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Amén. Entonces, como primer punto o como primer beneficio, el resultado de nuestra justificación, vamos a ver que tenemos paz para con Dios
y entrada a Dios. El apóstol Pablo nos dice en el primer versículo, por tanto, habiendo sido ya justificados por la fe, que es lo que hemos venido viendo semana tras semana, dice ahora que tenemos paz para con Dios. Tenemos paz para con Dios. Esto quiere decir, mis hermanos, y como muchos de nosotros ya sabemos, y capaz las personas nuevas que están viniendo no lo saben, antes de conocer a Dios, la Biblia dice que nosotros éramos sus enemigos. Éramos enemigos de Dios. ¿Qué significa ser enemigos de Dios? Que vivíamos en una guerra constante, odiando a Dios, aborreciendo a Dios en nuestros corazones. Éramos enemigos de Dios. Y Dios, por su parte, también estaba en enemistad con nosotros. No era que Dios nos amaba en nuestros pecados. No, Dios también estaba en enemistad. Había una guerra. Salmos capítulo 11, versículo 5 nos dice, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Jehová aborrece al que hace lo malo, al que ama la violencia. Y la Biblia dice que todos somos pecadores. Romanos 3:23 dice, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. Todos somos pecadores. Salmos 7:11 dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Por qué Dios está airado con el impío todos los días? Porque dice la palabra que Dios es justo. Dios es justo. Y nosotros, al ser pecadores, somos injustos. Y por eso es que Dios, por su propia justicia y por su propia santidad, esos atributos gloriosos de Dios, Dios está airado con el impío todos los días. Esa era la realidad, mis hermanos, antes de conocer a Dios, antes de venir a Cristo, antes de ser justificados. Pero ahora, dice el apóstol Pablo, luego de haber sido justificados, tenemos paz para con Dios. Wow. Y esta paz no es la paz que se menciona en otros pasajes de la Biblia, donde Dios te da paz en medio de la dificultad, en medio de la tribulación. No, sino es que es una paz para con Dios. Ahora hay paz entre Dios y nosotros. Es una paz que solamente el Señor Jesucristo nos la da. La Biblia dice que Jesucristo es nuestra paz. Por medio de ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz, ahora nosotros tenemos paz para con Dios, porque la ira de Dios ya fue derramada sobre su Hijo. Y no solamente eso, no solamente que tenemos paz para con Dios, sino que también el apóstol nos dice que ahora tenemos entrada a Dios. Tenemos entrada, tenemos acceso a Dios por medio de la fe. Por medio de la fe tenemos entrada a esta gracia. Y esto, hermanos, quiere decir también que antes de conocer a Dios estábamos excluidos de la presencia de Dios, excluidos, apartados por el pecado. Como dice en Efesios capítulo 2, versículos del 11 al 12, también el apóstol Pablo hablando a la iglesia de Éfeso, nos dice lo siguiente: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, éramos llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, dice el apóstol, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y alejados de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Es así como vivíamos antes de conocer a Dios, hermanos, alejados de las promesas, sin esperanza, sin Dios. Éramos extranjeros, no éramos parte del pueblo de Dios. Pero ahora tenemos entrada, como les dije, a Dios. Como el mismo versículo de Efesios 2, el siguiente versículo 13 nos dice:
Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos, hemos sido cercanos por la sangre de Cristo. Ahora tenemos acceso a Dios por el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Ahora, mis hermanos, somos parte de la familia de Dios. Somos llamados hijos de Dios, herederos de las promesas que se le hizo a Abraham, como vimos la semana pasada, las promesas que se le hicieron a los antepasados. Y una de esas promesas, mis hermanos, era una tierra prometida. A Abraham se le prometió una tierra y nosotros también se nos prometió una tierra. Y no es que ahora te van a dar un terreno, no, sino que esa tierra prometida es la morada celestial en los cielos, la vida eterna. Y nosotros estamos firmes en esas promesas y hemos creído realmente en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si hemos creído, estamos firmes y nos gloriamos en esa esperanza. Nos gloriamos en la gloria de Dios, nos dice el versículo 2. Y este es el segundo punto, que uno de los resultados de la justificación es que nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios y en las tribulaciones. ¿Qué significa que nos gloriemos en la esperanza de la gloria de Dios? ¿Qué significa eso, mis hermanos? Significa que no solamente viviremos con Dios, no solamente contemplaremos la gloria de Dios, sino que seremos manifestados en gloria. Esa es una de las promesas que nosotros debemos gloriarnos. Seremos manifestados en gloria junto con Él. ¡Wow! Tendremos cuerpos glorificados, cosa que yo no les puedo explicar con palabras, porque nadie ha ido al cielo y venido y decir, mira, así se siente tener un cuerpo glorificado. Pero esas son las promesas que hay en el nuevo pacto. Colosenses capítulo 3, versículo 4 dice, cuando Cristo en vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Primera de Juan capítulo 3, versículo 2, también nos habla acerca de eso. Amados, ahora somos hijos de Dios, nos dice el apóstol Juan, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal y como es Él. ¡Wow! Seremos como Él, seremos semejante a Él, mis hermanos. Para estar delante de la presencia gloriosa de Dios, nosotros también tenemos que ser glorificados en cierta manera. Este cuerpo mortal será cambiado y tendremos un cuerpo glorioso. Y como les dije, esto es algo misterioso. Yo no les puedo explicar, pero esta promesa está en la Biblia y yo creo que es una de las máximas bendiciones para el alma humana. Wow. Lo único que les puedo dar un ejemplo, estuve pensando, y es como, ¿vieron las orugas que se transforman en mariposas? Bueno, o sea, uno se pone a pensar y ve una oruga toda arrugadita, arrastrándose por las ramas, y uno las ve y dice, wow, qué feo, ¿no? Esos animalitos medio parecen con pelitos, puntitas y todo. Y uno se pone a pensar, es un animalito que camina muy lento, encima es feíto, y nosotros somos así en realidad. O sea, a eso voy a comparar que estos cuerpos glorificados van a ser transformados porque este animalito feíto que se arrastra pasa un cierto tiempo en un capullo y luego se transforma maravillosamente en una hermosa mariposa con muchos colores, con alas. Ahora este animal que pasó de ser feíto y que se arrastraba, ahora tiene alas, es hermoso
y vuela, y uno lo ve y dice, wow, qué lindo. Es la única forma en la que yo puedo decirles que nosotros, mis hermanos, somos como ese gusano ahora. Somos horribles, por el pecado, obviamente. No es nada contra nadie, no. Somos feos así, pero cuando seremos glorificados, mis hermanos, vamos a ser hermosos ante los ojos de Dios. Vamos a ser como esa mariposa, libres para volar. Y vamos a estar en la presencia de Dios. Wow. Es un cambio, es una metamorfosis bien sorprendente la de la oruga a la mariposa. Y bueno, eso va a suceder con nosotros. Pero el mundo, mis hermanos, el mundo vive sin esperanza y sin Dios, viviendo para el presente. Nosotros nos gloriamos en esa esperanza que les acabo de decir, pero el mundo no conoce a Dios, el mundo solamente vive para el presente, para las circunstancias. No se preocupan ellos por la eternidad, a ellos no les interesa si hay un cielo, hay un infierno, un castigo. Ellos viven como si no hubiera o no existiera un mañana, de fiesta en fiesta, ¿no? Destruyendo sus propios cuerpos, sus mentes, sus almas, y viven sin temor de Dios, hermanos. Por eso es que nosotros debemos compartir también estas maravillosas promesas que Dios nos ha hecho para con nosotros. Y no solamente, mis hermanos, que nos gloriamos en esta esperanza de la gloria de Dios, sino que también el apóstol Pablo nos dice que nos gloriamos en las tribulaciones. Versículo 3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza, y la esperanza no desilusiona. Mis hermanos, los cristianos no solamente tenemos esperanza para el futuro, como les acabo de mencionar, sino que tenemos confianza, en las aflicciones presentes. Es decir, mis hermanos, sabemos que todas las personas en este mundo sufren. Todos sufrimos, tanto cristianos como no cristianos, sufrimos, y esto es a causa del pecado. Sufrimos a causa del pecado. Pero la diferencia entre las personas que no conocen a Dios y nosotros es que nosotros, dice el apóstol Pablo, nos gloriamos en las tribulaciones, nos gloriamos en las aflicciones. Y ahí es donde existe esta paradoja, donde uno se pregunta, ¿el gozo puede coexistir con la aflicción? Sí, mis hermanos, el apóstol Pablo dice que sí. Y nosotros nos gloriamos en esta tribulación porque, como dice en Hebreos capítulo 12, versículo 11, nos dice el autor de Hebreos, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después, dice, después da fruto apacible de justicia a los que en ella son ejercitados. ¿Se dieron cuenta? Cuando nosotros pasamos por tribulaciones, dice que vivimos, parece que no vivimos en gozo, ¿no? Nos ponemos tristes, pero después dice que eso produce un fruto. Eso produce un fruto. Es por eso que el apóstol Pablo nos dice que la tribulación o la aflicción produce paciencia, dice. Produce paciencia. Y esta paciencia quiere decir resistencia, firmeza, perseverancia en medio de la aflicción. Y una vez que nosotros hemos producido paciencia, esto a su vez produce un carácter probado. Carácter probado, es decir, nuestra firmeza de carácter, formamos un carácter por medio de las tribulaciones, esta firmeza es aprobada por Dios, ese carácter es aprobado por Dios. Y esa confianza, mis hermanos, ese carácter que nosotros se produce por medio de la tribulación, nos produce esperanza, esperanza en Dios. Todo eso es consecuencia de Dios, mis hermanos. O sea, todo este proceso que venimos de tribulación, paciencia, carácter probado, de esperanza, sabemos que es una obra de Dios.
Dios controla todo, Dios es soberano y Dios permite que nosotros pasemos por tribulaciones precisamente para cambiar nuestro corazón, para cambiar nuestro carácter, para ejercer con paciencia, confianza. Nosotros tenemos la certeza de que Dios está con nosotros en medio de la tribulación. Y eso produce un carácter. Y eso nos llena de gozo, porque solamente así vamos a poder madurar, mis hermanos. Un cristiano que no sufre, que no pasa tribulaciones, se va a quedar en la inmadurez, porque es la tribulación lo que produce ese cambio de carácter, esa confianza en Dios. Y esta esperanza no desilusiona, mis hermanos, no desilusiona, porque sabemos que Dios está con nosotros. Pero pobres de aquellos que no conocen a Dios y que pasan tribulaciones. Pobres de ellos. Ellos sufren también, igual que nosotros, pero ellos no tienen a Dios y no tienen consuelo para su alma. No hay consuelo para su alma. En ellos no se forma un carácter, ni tienen esperanza de un futuro mejor. Ellos ven, cuando pasan por un momento de tribulación, caen en depresión, y algunos, mis hermanos, incluso hasta se suicidan. Se quitan la vida porque dicen que la vida ya no tiene sentido y se matan. Eso es triste, mis hermanos. Jeremías, capítulo 17, del 5 al 8, nos dice lo siguiente. Jeremías 17, del 5 al 8, nos dice: Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales y en el desierto en tierra despoblada y deshabilitada. Wow. Qué palabras tan duras para las personas, para el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. Dice que no tienen esperanza, que son como la retama en el desierto y que no verán el bien, dice, en sus días. Y en el versículo 7 nos dice: pero bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Wow. Bienaventurado, bendito el hombre que confía en Dios, porque a pesar de que vengan las pruebas, las dificultades, seremos como ese árbol plantado que nunca deja de dar frutos y que su hoja siempre está verde. Qué maravillosa noticia que nos da Jeremías de que debemos confiar en Jehová. No debemos poner nuestra confianza en nosotros mismos, sobre todo cuando pasamos por momentos de pruebas, de tribulaciones. Debemos confiar en el Señor. Y un último resultado, mis hermanos, un último beneficio de la justificación es que experimentamos el amor de Dios. Experimentamos el amor de Dios. Versículo 5 dice: y la esperanza no desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios, mis hermanos, ha sido derramado en nuestros corazones. No es que solamente Dios nos dio un chorrito de amor, no, sino que el amor de Dios, mis hermanos, desborda, inunda nuestros corazones. Es como si nuestro corazón fuera este vaso y Dios viene y nos da, bueno, está por acá. Esto sería un poco de amor, pero Él dice que nos ha dado de su amor sobreabundante, ha derramado, es como si se derramara este vaso de amor. El amor de Dios rebalsa nuestros corazones, mis hermanos, rebalsa nuestros corazones. Y no solamente es que Dios viene con un balde y llena mi vaso, no. El amor de Dios es tan impresionante que es como un río de corriente muy fuerte, así como las cataratas de
del Iguazú, y que tú metieras este vaso ahí, lo inunda todo, lo destruye, lo transforma, lo renueva. Así es el amor de Dios para con nosotros, mis hermanos. Por eso es que la Biblia también dice que de nuestro ser correrán, fluirán ríos de agua viva, porque el amor abunda, es derramado. Como en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 17, nos dice el apóstol Pedro, predicando, y hablando de este pasaje del profeta Joel, nos dice lo siguiente: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y nuestros ancianos soñarán sueños. Y más adelante, también el apóstol Pedro, en Hechos capítulo 10, versículo 45, luego de haber tenido esa experiencia, esa visión de ir a predicar a los gentiles, dice lo siguiente: y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Los judíos no creían que los gentiles podían ser parte del pueblo de Dios o que iban a recibir del amor de Dios. Por eso es que se quedaron atónitos, sorprendidos de cómo el Espíritu Santo había caído sobre ellos. Wow. Es así como nos ama el Señor, mis hermanos. También una muestra de este amor, en el versículo 6 dice: porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque cuando aún éramos débiles, Cristo murió por los impíos. Y esta palabra débiles significa indefensos, impotentes, incapaces de ayudarnos a nosotros mismos, incapaces de ser declarados justos delante de Dios. Y esto ya lo vimos semanas atrás, que no hay nada en nosotros, mis hermanos, que podamos hacer para ser justificados delante de Dios. No hay nada. Es solamente por medio de la fe. Y aún así, mis hermanos, cuando éramos débiles, Cristo murió por nosotros. Y Pablo nos da un ejemplo del amor humano en el versículo 7. ¿Cómo es que amamos nosotros? Él nos dice lo siguiente, versículo 7. Porque a duras penas, dice, habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Esa es la verdad, ¿no? Capaz nosotros que estamos acá sentados, nos dice la palabra que capaz nosotros podamos osar morir por alguno. Yo sé que todos los que están acá, capaz, no sé, en lo profundo de su corazón, si ven a un familiar que está mal y que necesita, no sé, un trasplante del corazón o algo por el estilo, capaz, si lo aman realmente, van a sacrificarse por él. Ese es el amor humano, porque ven a alguien, ¿no?, que relativamente es bueno o justo para ellos y dicen, bueno, yo me voy a sacrificar por esto. Pero ¿harían eso por alguien que no conocen? Encima, un criminal que entró a robar a su casa hace poco, ¿se sacrificarían por esta persona? No. Humanamente nadie lo haría. Nadie lo haría. Ni siendo cristianos lo haríamos. Es la realidad. Pero Dios, dice el versículo 8, demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Como vimos anteriormente, puede ser que alguno de nosotros dé la vida por alguien, pero Dios no es como nosotros. Él dio su vida, mis hermanos, cuando nosotros no lo merecíamos. Él nos dio de su amor cuando no lo merecíamos. Siendo aún pecadores, dice el texto. ¡Wow! Y este amor, mis hermanos,
es un amor inusual, fuera de lo común, un amor sobrenatural, un amor divino, el amor ágape que nosotros lo llamamos. Es un amor, mis hermanos, que el ser humano, nosotros como personas, no lo podemos entender. Es ilógico, porque como les dije, ustedes no darían su vida por un criminal, ¿cierto? Encima que les hizo mucho daño. Pero Dios sí lo hizo, y lo hizo por nosotros. Ahora te hago esta pregunta, ¿puedes entender, mis hermanos, por qué Dios te amó de esa manera? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué te escogió? ¿Por qué te eligió? Porque si estás sentado aquí es porque el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón. Pero si uno se pone a examinarse dentro de nosotros, digo, Dios, ¿qué viste en nosotros? Nada. No hay nada bueno en nosotros. Tenemos un corazón horrible, mis hermanos. Y es para ponerse a pensar, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué no a mi vecino que se porta más o menos bien? ¿Por qué a mí? ¿Por qué si yo que he sido tan pecador, Señor? ¿Por qué me amaste de esa manera? Es un amor incomprensible, mis hermanos. Que capaz en la eternidad le podamos preguntar a Dios. No sé si se podrá hacer, pero decirle, ¿por qué Dios? ¿Por qué a mí? Bueno, Dios nos escogió, nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Él sabrá. Versículo 9. Dice, entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira por medio de él. Lo que el apóstol Pablo nos quiere hacer entender, mis hermanos, es que si ya hemos sido justificados, hemos sido salvados de la ira de Dios. Es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, mis hermanos, nosotros ya no debemos por qué temer. Ahora somos declarados justos delante de Dios. Y Romanos 8:1 nos dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es decir, a los que han sido justificados. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ojo ahí, mis hermanos, porque esto no significa de que, bueno, ahora he sido justificado, ya no tengo que temer, ya no estoy bajo la ira de Dios, entonces hago lo que quiero. No, sino que ahí dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. O sea, si tú quieres hacer lo que tú quieres, entonces estás andando conforme a la carne. Nosotros, si hemos entendido el Evangelio de verdad, ya no andamos conforme a nuestros propios deseos, nuestros propios pensamientos, sino que vamos a la palabra de Dios, a la Biblia, y ahí están las normas, cómo nosotros debemos vivir. Por eso es que la Biblia también está llena de imperativos, mandamientos de Dios, que nosotros que por amor debemos hacerlo, no sentirnos obligados a hacerlo, sino que eso debe nacer de un corazón transformado. Y por último, versículos del 10 al 11, dice que hemos sido reconciliados con Dios. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Como al principio les dije, mis hermanos, antes éramos enemigos de Dios. Éramos enemigos de Dios y ahora hemos sido reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo Jesús. Y esto, mis hermanos, es motivo de orgullo. Por eso es que dice que debemos gloriarnos en lo que Jesús hizo por nosotros. Si hay algo en que nosotros debemos gloriarnos, no es, bueno, yo canto bonito, yo predico bonito, yo ayudo a los niños, yo ayudo acá. No. Lo único que debemos gloriarnos es en nuestro Señor Jesucristo. Y esto es digno de ser compartido, digno de ser predicado, anunciado desde las azoteas, como dice en la palabra de Dios. Hemos sido salvados por amor, mis hermanos. Hemos sido salvados por amor. Debemos gloriarnos en cómo nos amó Dios,
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Dios dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Oh, wow, qué grandioso amor. De tal manera nos amó Dios, hermanos. Para terminar, vamos con unas aplicaciones, ya que hemos entendido los beneficios, los resultados de esta gloriosa justificación. Y mis hermanos, ya que tenemos, primera aplicación, ya que tenemos paz para con Dios, nosotros debemos procurar tener paz unos con otros. La Biblia nos manda a tener paz, en lo posible que estemos en paz con todos, mis hermanos. Y sobre todo en la iglesia. Dentro de la iglesia no puede haber divisiones. No puede haber divisiones, mis hermanos. No puede haber contiendas. Yo sé que hay problemas. Sé que hay problemas porque somos una familia. ¿Y quién no tiene problemas en la familia? Es como, por ejemplo, cuando uno anda de novio, ¿no? Es todo lindo, todo color de rosas. No se conocen mucho, que digamos, hasta que se casan y conviven. Ahí empiezan los problemas, mis hermanos. Es la verdad, es la realidad. Y nosotros convivimos acá. Somos una comunidad y va a haber problemas. La Biblia dice, airaos pero no pequéis. Y que no se ponga nuestro enojo. Así que, mis hermanos, ante todo, procurar esa paz. Procurar estar en paz para con todos. Para con todos. Segunda aplicación. Hermanos, hemos aprendido que debemos gloriarnos en las tribulaciones, en las pruebas, y cuando venga la tribulación, debemos confiar en Dios, mis hermanos. Debemos confiar en Dios. Nosotros no somos como el mundo, les dije. Nosotros, cuando venga la prueba, es donde más debemos aferrarnos a Dios. Como hemos visto ahora, tenemos acceso a Dios. Tenemos acceso al trono de la gracia. Busquemos del Señor en medio de las dificultades. Busquemos de Dios, porque como dice su palabra, Él nos da la ayuda para el oportuno socorro. Vayamos hacia Dios, mis hermanos. Y también podemos ir ante un hermano maduro que nos pueda dar consejos, ¿no? Si es que estamos pasando por un momento difícil, el cual no podemos entender. Pero lo primero que tenemos que hacer antes de ir a un hermano es ir donde Dios, mis hermanos. Es ir ahí, donde nuestro consejero, el Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, tercera aplicación. Recordemos que somos peregrinos en este mundo, estamos de paso, y que nuestra esperanza, como vimos, no está aquí en la tierra, sino en el cielo, en la morada celestial. Así que no nos enfoquemos en este mundo. No nos enfoquemos en este mundo. No pongamos nuestra esperanza en las riquezas, en el trabajo. No pongamos nuestra esperanza en este mundo, sino en Dios. Y con eso no les estoy diciendo que dejen de trabajar ni nada. No, pero la palabra dice que hay que buscar primero el reino de Dios y su justicia, y luego todo será añadido. Prioridades, mi hermano, prioridades. Hay que buscar a Dios, hay que venir, hay que congregarnos. Esas son prioridades. No podemos reemplazar a Dios por otras cosas. No, que hoy es el cumpleaños de mi mamá, de mi papá, de mi hijito, hoy no vengo. Prioridades, hermano. Otra aplicación es que, mis hermanos, si Dios nos ha amado de tal manera, como les expliqué anteriormente, nosotros también debemos procurar amarnos unos a otros. Debemos procurar, hermanos, preocuparnos por los hermanos que no están viniendo. ¿Ven esa fila de ahí? Está vacía. Ustedes saben qué hermanos se sentaban ahí. Debemos procurar mandarle un mensaje, decirle cuándo nos encontramos, cuándo nos reunimos. Y no solamente ahí, sino que hay muchos hermanos que
han estado faltando y hemos estado orando en la mañana por estas personas, pero no solamente se trata de orar, sino de hacer. El cristianismo es algo activo, no pasivo. Así que, hermanos, por favor, hay que primero entender este amor de Dios que desborda, cómo nos amó Dios, y nosotros debemos amar también, porque tenemos ese amor de Dios en nosotros. Debe brotar ese amor para con los hermanos. Y última aplicación, mis hermanos, ya que hemos sido reconciliados con Dios, prediquemos el Evangelio, ese Evangelio de reconciliación, de salvación. Seamos instrumentos en las manos de un Dios poderoso para reconciliar al mundo con Dios. Ayer me encantó, la verdad, Andrés, me encantó ir y predicar el Evangelio. Hace tiempo que no lo hacíamos y como decía Fausto, ¿cierto? Que esto no sea solamente ocasiones especiales, como dije al principio, que campañas evangelísticas, no, sino que sea nuestra manera de vivir, que sea el pan de cada día. A donde vayamos, prediquemos el Evangelio, que prediquemos de este amor que Dios nos ha derramado en nuestros corazones. Hermanos, debemos predicar el Evangelio. Oramos.